Hola a todos y todas, bienvenidos a la sesión número 4 de Enfoque Contractual Conversaciones con Freddy Escobar. En esta ocasión vamos a comentar sobre el elemento de la patrimonialidad en los contratos. Freddy, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, el tema de la patrimonialidad es un tema interesante y polémico porque, como vamos a ver en los próximos minutos, existen dos grandes teorías en torno a qué se entiende por patrimonialidad. Y estas dos teorías tienen un impacto directo en la libertad contractual. Por lo tanto, se trata de un debate que tiene implicancias importantes, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. La patrimonialidad del contrato se deriva de un artículo del Código Civil, el 1351, que establece expresamente que el contrato crea, modifica, regula o extingue relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no? Entonces, ese artículo limita la aplicación del contrato al mundo patrimonial. La discusión sobre la patrimonialidad del contrato deriva de la discusión sobre la patrimonialidad de la prestación, bajo la idea de que el contrato solo genera efectos obligacionales. Se entiende que la discusión de la patrimonialidad del contrato no es otra que la discusión de la patrimonialidad de la prestación. Entonces, lo que yo voy a hacer en los minutos que siguen es contar un poco la historia de la patrimonialidad de la prestación, asumiendo que ese discurso se aplica a la patrimonialidad del contrato, explicar las dos teorías que existen y comentar cuál es la que considero más adecuada, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista moral. Empezamos entonces. La primera página de esta historia la ubicamos en Roma. En un inicio, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones era personal. Entonces, cuando el deudor no cumplía la obligación, el acreedor, a través del proceso de la manus injectio, podía tomar posesión física del deudor y venderlo como esclavo, ¿no? Entonces, uno respondía con su propio cuerpo por el incumplimiento de las obligaciones. Evidentemente, esto generó procesos sociales de protesta, en fin, en algún momento esto tenía que cambiar porque los acreedores solían ser crueles con los deudores. Esta situación era en cierto punto histórico inviable. Entonces, se sustituye la responsabilidad personal por la patrimonial. Hay una ley que se llama la Lex Poetelia Papiria que establece que el deudor ya no responde con su persona, sino con su patrimonio. Y a partir de ahí nace la obligación tal como la conocemos nosotros. Una obligación en la cual el incumplimiento solamente genera consecuencias patrimoniales. Ulpiano, que es uno de los autores del digesto, quiso en una frase hacer notar este cambio histórico, el cambio histórico de la Lex Poetelia Papiria, y estableció en un pasaje del digesto lo siguiente: puede constituir objeto de la obligación todo aquello que sea convertible en dinero. Evidentemente, lo que Ulpiano quería hacer era relevar el hecho de que a partir de esta ley la responsabilidad ya no era personal, sino patrimonial, ¿no? Y por eso es que él sostiene que será objeto de obligación todo aquello que pueda ser convertible en dinero. ¿Por qué? Porque lo que es convertible en dinero es indemnizable. Esa es un poco la lógica de Ulpiano. Entonces, este pasaje duerme en el digesto durante decenas de siglos y es redescubierto por la Escuela Histórica del Derecho de Alemania, ¿no? Y ahí se produce un episodio bien interesante porque tenemos a tres grandes juristas que se enfrentan en torno a qué significa este pasaje de Ulpiano en términos prácticos. Savigny, por un lado, piensa que en base a este pasaje, ¿no?, la prestación y el interés en la prestación, es decir, ambos componentes, tienen que ser patrimoniales, tienen que ser valorables en dinero. Y entonces propone que el BGB que se está elaborando contemple, digamos, esta fórmula. Gehring y Winscheid, por el otro lado, sostienen que la prestación debe ser patrimonial
en base al pasaje de Ulpiano y en base a la Lex Poetelia Papiria, pero el interés del acreedor no necesariamente tiene que ser patrimonial. Para ellos, una prestación de orden patrimonial puede satisfacer un interés moral o un interés patrimonial. ¿Ok? Entonces ellos están en contra de esta tesis de Savigny. Seguramente por la enorme relevancia de estos tres juristas es que cuando se elabora el BGB no se toma posición acerca de si la prestación debe o no debe ser patrimonial. Varias décadas más tarde, esta discusión se retoma en Italia y un profesor que se llama Vittorio Scialoja desarrolla con mayor alcance la tesis de Jeren y de Winscheid y sostiene que si bien la prestación tiene que ser patrimonial, porque de lo contrario no podría haber indemnización patrimonial ante el incumplimiento, el interés puede o no puede ser patrimonial. Y establece una serie de ejemplos que demuestran su postulado, ¿no? Entonces, en base al trabajo de Scialoja, el Código Civil italiano expresamente establece que la prestación tiene que ser patrimonial. Y también, siguiendo la tesis de Scialoja, el Código italiano, o por lo menos la exposición de motivos del Código italiano, establece que la prestación será patrimonial cuando las partes pactan un precio a cambio de esa prestación o cuando pactan una penalidad en caso de inejecución de la prestación. Entonces, por primera vez, un cuerpo normativo contempla este requisito de la patrimonialidad de la prestación y desarrolla de algún modo el sentido de este requisito. Pocos años más tarde, en 1955, aparece un libro bien interesante que se llama La obligación en español. Este libro está escrito por el profesor Michele Giorgiani. Él critica la tesis de Scialoja porque piensa que de la patrimonialidad del daño no se puede derivar la patrimonialidad de la prestación. Y ahora explico qué es lo que sostiene él, ¿no? Él dice, existen obligaciones como por ejemplo la obligación de entregar el bien en materia de la compraventa o la obligación de entregar el bien en materia del arrendamiento, y existen deberes no obligacionales como por ejemplo el deber de no causar daño, ¿no? Entonces, hay obligaciones y deberes no obligacionales. Y él dice que en ambos casos el incumplimiento puede generar daños patrimoniales. Y entonces él no ve consistencia en exigir la patrimonialidad de la prestación en el mundo obligacional y no exigir esa patrimonialidad en el mundo del deber no obligacional, porque en ambos mundos el incumplimiento genera daños patrimoniales. Si el incumplimiento de la obligación genera daños patrimoniales y el incumplimiento del deber no obligacional también genera daños patrimoniales, entonces o ambos, la obligación y el deber no obligacional, son patrimoniales o ninguno es patrimonial. Lo que no puede ocurrir es que uno sea patrimonial y el otro no sea patrimonial. Entonces, con esta idea, él de alguna manera destruye la tesis de Scialoja y destruye la explicación del requisito de la patrimonialidad de la prestación establecido en el código, ¿no? Y entonces, ese requisito se queda sin explicación y él hace una cosa adicional, propone una nueva lectura del requisito. Lo que dice es lo siguiente: la patrimonialidad debe servir como límite a la autonomía privada, ¿no? Él observa que en ciertos casos, cuando las transacciones tienen una representación monetaria, el sistema legal les otorga a las partes un amplio grado de libertad, y cuando las situaciones versan sobre relaciones personales o familiares, el sistema legal restringe la libertad de las partes. Entonces, él deduce de esta observación que el sistema legal amplía la libertad cuando hay patrimonialidad y reduce la libertad cuando no hay patrimonialidad. Entonces, para él, la patrimonialidad es un límite a la autonomía privada. ¿Ok? Ahora, él se pregunta, si la patrimonialidad es un límite a la autonomía privada, ¿quién decide qué cosa es patrimonial? Evidentemente, según él, las partes no pueden decidir qué cosa es patrimonial y qué cosa no es patrimonial, porque las partes son los sujetos a los que el límite se aplica, y esos sujetos no pueden decidir el alcance del límite, porque si deciden el alcance del límite, este límite en realidad no existe, ¿no? Quien tiene que decidir el límite es un tercero. Entonces, él dice que la comunidad, la sociedad, debe establecer cuándo algo es patrimonial y cuándo algo no es patrimonial. Entonces, para celebrar un contrato, no solamente las partes tienen que respetar las normas vigentes, sino que además tienen que pactar prestaciones que, según la sociedad,
tengan valor monetario, que según la sociedad puedan ser valoradas o representadas en dinero. Y nace así entonces la tesis objetiva de la patrimonialidad de la prestación. Esta tesis es contraria a la tesis que había expuesto Shaloja, según la cual la patrimonialidad depende del precio que tú ofrezcas en una transacción específica o de la penalidad que tú pactes en una transacción específica. Entonces, bajo la tesis subjetiva, la patrimonialidad la fijan las partes, bajo la tesis objetiva, la patrimonialidad la fija la sociedad. Entonces, ese es el debate que se produce hasta mitad del siglo pasado. Y claramente la tesis objetiva gana gana terreno y gana muchos adherentes y es probablemente la tesis mayoritaria. Ahora, yo creo que esa tesis es cerrada por todos lados. Y creo que el libro de Giorgiani tiene un error trágico, garrafal, y lo voy a explicar a continuación. A ver, el deber obligacional y el deber no obligacional, sin duda, en caso de incumplimiento, pueden generar daños patrimoniales. Sobre eso no hay cuestionamiento posible, ¿no? La pregunta es, ¿las conductas que integran el deber obligacional y el deber no obligacional cumplen el mismo rol para fijar la indemnización? Y la respuesta es no. Entonces, si no cumplen el mismo rol, es perfectamente posible que en un caso se exija que esa conducta sea patrimonial y que en otro caso se exija o no se exija que esa conducta sea patrimonial. Me explico mejor. En materia contractual, ¿cómo se calcula una indemnización? Existen varias fórmulas y la más conocida es la siguiente. Precio de contrato versus precio de mercado. Por ejemplo, yo, Ale, celebro un contrato contigo y yo me obligo a entregarte una computadora a cambio de 100 en T+10, ¿ok? En T+10 no te entrego la computadora. Entonces, ¿qué haces tú? Vas al mercado y compras un sustituto. Y si esa computadora te cuesta 150, entonces yo tengo que indemnizarte la diferencia entre el precio de mercado del sustituto y el precio de contrato, ¿no? A ti te ha costado 150. Eso es lo que tú has pagado en el mercado por el sustituto, pero en nuestro contrato el precio era 100. Entonces restamos 150 menos 100, 50. Si yo te entrego 50, vas a estar tan bien como si como si yo hubiese cumplido el contrato. Vas a obtener el estado de cosas prometido en virtud del contrato, ¿no? Entonces, la regla más elemental del cálculo de la indemnización contractual supone comparar el precio de mercado del sustituto versus el precio de contrato. Y esa diferencia es la que se paga a título de indemnización, ¿ok? Entonces, para que la indemnización funcione en materia contractual, la prestación tiene que tener un valor en el contrato, porque si no tiene un valor en el contrato, ¿cómo fijas la indemnización? Freddy, una consulta. Y ahora creo que vas a pasar este tema. En el caso de los deberes no obligacionales, ¿cuál es el valor del rol de la conducta? De acuerdo, a eso iba precisamente. Entonces, antes de pasar a los deberes no obligacionales, quiero que quede bien claro que hay muchas fórmulas para calcular la indemnización. Esta es la más común, se llama la fórmula del precio sustituto, pero hay otras fórmulas, por ejemplo, cost of completion u otras fórmulas. Pero en todas esas fórmulas siempre se tiene que comparar, ¿no?, el valor de la prestación según el contrato. Por ejemplo, cost of completion es el calcular el costo de producir la prestación versus el precio establecido por la prestación. Entonces, siempre necesitas para la indemnización un precio en la prestación. Muy bien. En el caso de los deberes no obligacionales, como por ejemplo el deber de no ocasionar daño, no necesitas que esa conducta tenga un valor patrimonial, porque la indemnización no se calcula en base a precio de contrato, precio de mercado o cost of completion. Se calcula en base al valor de reposición del bien alterado, que es una fórmula totalmente diferente. Y vamos a poner un ejemplo. Siguiendo el anterior. En T+1, celebramos un contrato según el cual yo te tengo que entregar la computadora en T+10 a cambio de 100. En T+10, yo no te entrego la computadora, en T+11 vas al mercado y compras un sustituto, o sea, una computadora similar,
a 150. ¿Cuánto te tengo que pagar? 50. 150 menos 100, 50. Muy bien. Yo mismo, ¿no? Actuando de manera descuidada, choco tu automóvil y destruyo tu computadora. La que acababas de comprar, la nueva computadora la destruyo en un accidente automovilístico. Y el juez considera que yo he actuado negligentemente. ¿Cuánto te tengo que pagar? El valor de reposición. ¿Cuánto fue el valor de reposición? ¿O cuál es el valor de reposición? 150. Para calcular el valor de reposición, yo no tengo que comparar cuál es el precio de mercado y cuál es el valor de la conducta que yo no observé. ¿Cuál es la conducta que yo no observé? Manejar cuidadosamente, manejar diligentemente. Yo vulneré ese estándar de conducta. Pero yo para calcular la indemnización no le tengo que poner un monto a ese estándar de conducta. Es absolutamente irrelevante. Entonces, y con esto termino esta idea, entonces, la crítica de Giorgiani es una crítica injustificada, porque ciertamente los deberes obligacionales y los deberes no obligacionales pueden generar con su incumplimiento daños patrimoniales. Pero ojo, para calcular esos daños, en el caso de los deberes obligacionales, yo necesito un valor asignado a la conducta no observada. Y en el caso de los deberes no obligacionales, yo no necesito valor alguno a la conducta no observada. Es por eso que, a pesar que en ambos casos pueden haber daños patrimoniales, solamente en el caso de los deberes obligacionales es imprescindible encontrarle un valor a la conducta que se tiene que observar. Y es por eso que quizás para los daños o los no deberes obligacionales el valor siempre se va a determinar conforme a lo que el acreedor considere. Es un tema mucho más subjetivo. Sí, porque además, ojo que en materia contractual, tú miras al futuro, ¿no? La indemnización es, ¿cuál sería el estado de cosas que el acreedor tendría si es que el deudor hubiese ejecutado la obligación? Miras el futuro. Tratas de construir ese futuro. Mientras que en la responsabilidad extracontractual miras el pasado. ¿Cuál era el estado de cosas que tenía la víctima? Y reconstruyes ese estado de cosas. Para reconstruir ese estado de cosas, lo único que necesitas es el valor de reposición del bien dañado. Pero para construir el estado de cosas futuro, necesitas dos variables: el precio de contrato o el valor de la prestación y el precio de mercado o el costo de ejecución o cualquier otro factor, pero siempre necesitas dos factores. Es una operación binaria, ¿ok? Eso Giorgiani no lo desarrolla, sospecho, porque no lo conoce. Entonces, la crítica de Giorgiani es una crítica injustificada. Pero existe otro argumento adicional, que es para mí, porque esta crítica que he comentado es una crítica de orden técnico. Hay un argumento más importante, que es un argumento moral. La tesis de Giorgiani es, en mi opinión, absolutamente inmoral, porque lo que Giorgiani nos dice es lo siguiente: cuando tú contratas, no solamente tienes que respetar la Constitución, no solamente tienes que respetar la ley, tienes que además estar en sintonía con lo que la colectividad considere apropiado. Pero la colectividad no razona en base a derechos, no decide en base a razones. La colectividad decide en base a emociones, en base a prejuicios, en base a paradigmas, ¿no? Recordemos que las grandes injusticias de la humanidad, cruzadas, Inquisición, esclavismo, exterminio judío, exterminio de Stalin, de Mao, de Hitler, todas han sido altamente populares, todas, ¿no? Entonces, no se puede limitar la libertad de las personas a lo que la comunidad considere apropiado o a lo que la colectividad considere digno, porque la colectividad no decide en base a razones, en base a derechos, decide en base a prejuicios, paradigmas y emociones, ¿ok? Ojo que cuando nosotros contratamos tenemos que respetar la Constitución y la ley, y para aprobar la ley, los congresistas tienen que respetar dos garantías que están consagradas en la Constitución para nuestra protección. ¿Cuáles son esas dos garantías? Primero, tienen que discutir la ley, y en la discusión de la ley uno puede hacer valer sus argumentos
para oponerse a la ley. Hay un proceso, digamos, institucional que canaliza las distintas opiniones, ¿no?, que pueden existir sobre una materia determinada. Y luego hay otra garantía, la garantía del quórum, ¿no? El Congreso tiene que aprobar la ley con un quórum determinado dependiendo del tipo de la ley, el quórum puede cambiar. Entonces, esas dos garantías nos permiten a nosotros tener una cierta seguridad de que las leyes no van a vulnerar nuestros derechos constitucionales. En un proceso que involucre la opinión de la sociedad, nosotros no tenemos garantía alguna. La sociedad podrá decidir si esta prestación es o no es patrimonial en base a cualquier prejuicio y no nos dará la oportunidad de mostrar nuestros argumentos, de debatir, de discutir, ni tampoco nos dará la oportunidad de establecer cuál es el quórum, cuáles son las mayorías, cuáles son las reglas de competencia. Nada de lo que se aplica a los legisladores se aplica a la colectividad, lo cual ciertamente es un absurdo. Si los legisladores tienen una serie de candados, quórum, procedimiento, discusión, etcétera, que protegen nuestros derechos constitucionales, nosotros no le podemos dar a la colectividad exactamente el mismo poder que les damos a los legisladores sin protección alguna, sin candado alguno. Entonces, esta tesis según la cual los contratantes tienen que respetar las leyes, pero además lo que la sociedad decida es profundamente inmoral porque la sociedad no tiene control. La sociedad puede decidir de manera a priorística en base a paradigmas o prejuicios de que, por ejemplo, la subrogación de bienes de alquiler no es patrimonial, porque va en contra de las buenas costumbres o de lo que sea, ¿no? Entonces, y privar, evidentemente, a ciertas personas de un bien sustituto altamente valioso para el desarrollo de sus proyectos de vida. Entonces, la tesis de Giorgiani no solamente es técnicamente incorrecta porque digamos, contempla la diferente mecánica del valor de la prestación en el caso de las obligaciones y del no valor de la conducta en el caso de los deberes no obligacionales, sino que también es profundamente inmoral porque le entrega a la colectividad un poder ilimitado que ni siquiera lo tienen los legisladores. Entonces, por esas razones, yo creo que la tesis correcta es la tesis subjetiva. La tesis subjetiva, según la cual la prestación es patrimonial si hay un precio o hay una cláusula penal, permite que el contrato sirva. Porque si la prestación no tiene un precio o no tiene una penalidad, el incumplimiento de ese contrato no va a ser indemnizado. Y si no va a ser indemnizado, ¿para qué sirve el contrato? La única certeza que una parte puede tener es que ante el incumplimiento habrá un remedio aplicable, porque la ejecución forzada es claramente un remedio excepcional, ¿no? Entonces, si ante el incumplimiento yo no puedo aplicar un remedio indemnizatorio, el contrato no sirve para nada. Y para que el remedio indemnizatorio funcione, la prestación tiene que ser patrimonial, en el sentido de que debe tener un valor monetario pactado en el contrato o en el sentido de que debe tener una cláusula penal para el caso de incumplimiento. Exactamente lo que dijo Shaloja hace más de 80 años. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta sesión y nos reencontramos en la siguiente. Chao. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ale, y gracias a todos.